con el estudio de la epístola a los Hebreos. El día de hoy tenemos nuestra entrega número 12. Ya son 12 mensajes, ¿verdad? 12 estudios de esta preciosa epístola. Y hoy pues en esta entrega número 12 vamos a abordar el capítulo número 8. El tema que vamos a estudiar es el tabernáculo celestial. Dígalo conmigo. El tabernáculo celestial. Este tabernáculo celestial lo vamos a abordar a lo largo de todo el capítulo. El capítulo tiene 13 versículos. Pero para dar inicio, vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer el versículo número 5. Hebreos 8:5, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Oremos. Padre que estás en los cielos, suplicamos en Cristo Jesús que nos hables, nos instruyas, nos bendigas grande y poderosamente por medio de tu santa y bendita palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, puede tomar su asiento y usted también ayúdeme prestándome su atención. Dije, vamos a hablar del tabernáculo celestial. Nos remontamos allá por el año 1446 antes de Cristo aproximadamente. Es decir, estaríamos hablando aproximadamente hace unos 3500 años. 3500 años atrás, Moisés, como caudillo levantado por Dios, saca al pueblo que estaba cautivo en Egipto y lo lleva hacia la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Ese viaje, algunos comentaristas dicen que con todo y que habían salido con pertenencias, con animales, cargando también a los ancianos y a los niños, pudo haber durado algunos 6 meses, otros dicen 1 año, pero duró 40 años ese viaje. Porque llegado a aproximadamente 3 meses después a Cades Barnea, de ahí pues Moisés envía espías, y usted conoce que fueron incrédulos y que no pudieron entrar a la tierra. Pero antes de llegar a Cades Barnea, estuvieron al pie del monte Sinaí, y ahí Dios les dio sus leyes, y comenzó Dios a mostrar a Moisés un diseño que hablaba de un proyecto divino. En el versículo 5 que acabamos de leer, volvamos a leerlo por favor. Dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ojo, dice que a Moisés Dios le advirtió, diciéndole: mira, Moisés, el tabernáculo que vas a hacer, me vas a respetar los materiales con los cuales va a ser hecho, vas a respetar las medidas, vas a respetar los utensilios, vas a respetar todo, lo vas a hacer conforme a la instrucción, porque este tabernáculo que vas a hacer representa a ese modelo que te voy a presentar en el monte. Dicho de otra manera, pensemos, ¿qué era lo verdaderamente importante? ¿Lo que se le estaba mostrando a Moisés en el monte, o el tabernáculo que Moisés habría de edificar?
¿quién tenía que respetar a quién? Es decir, Moisés, obvio, construyó el tabernáculo. Pero el tabernáculo que le fue mostrado, el modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte, no dependía de la forma que Moisés le daba al tabernáculo terrenal que construyó. Era todo lo contrario. El tabernáculo construido por Moisés debía ser conforme a ese modelo que le fue presentado en el monte. ¿Qué significa eso? Que lo medularmente importante, la verdad profunda, no estaba obligatoriamente en el tabernáculo que habría de edificar Moisés, sino que lo medular, lo importante, la sustancia y la esencia era el modelo que le fue mostrado en el monte a Moisés. Yo creo que me estoy explicando, si no, ayúdenme. Pero a Moisés lo suben al monte, le enseñan el modelo y le dicen: mira, este es lo verdaderamente importante, este modelo que se te está mostrando. Conforme a esto vas a hacer el otro. Es decir, el importante es este. El otro solo va a representar lo que se te está mostrando en el monte. Pero eso es lo que el pueblo de Israel y judíos hasta el día de hoy, judíos ortodoxos, no comprendieron. Porque todavía a esta altura le dan un gran realce y una gran importancia a las cosas instituidas terrenalmente en el judaísmo, es decir, la religión llamada judaísmo, que es la religión de los judíos, otrora israelitas. Pero se pierden. Y lo más lamentable es que no solamente los judíos se han perdido, sino que hay incluso ciertos segmentos de la iglesia cristiana evangélica que también están perdidos, porque vuelven a cometer el error de los judíos de creer que el tabernáculo importante, las fiestas importantes, las fechas importantes, las tradiciones importantes son las que quedaron estipuladas en la ley ceremonial dada por Dios a Moisés para la conducción del pueblo. Y no entienden y no comprenden que el tabernáculo terrenal era un símbolo profético de las cosas que Dios le mostró en el monte, que también hablaban de las cosas que habrían de venir. Entonces, dígalo conmigo, el tabernáculo era simbólico profético. El tabernáculo construido por Moisés era simbólico profético de algo que habría de venir. ¿Y de qué habla ese tabernáculo construido por Moisés? Habla del gran proyecto de Dios en Jesucristo, el plan de la salvación. Entonces, en el tabernáculo, de manera figurada, simbólica y profética, se está hablando del perfecto plan de la salvación de Dios en Cristo. Por lo tanto, lo importante es el aspecto profético, el aspecto simbólico. Lo importante, aunque para Moisés le fue dicho: mira, me vas a respetar las medidas, y le dijeron de tantos codos de largo, de tanto de alto, y lo vas a hacer cuadrado, y lo vas a hacer de esta manera, y la madera la vas a forrar de bronce, en el caso de la fuente de bronce, el altar de bronce, y luego los otros utensilios los vas a forrar de oro, y se le dio instrucciones, como dije, detalladas y específicas, que Moisés respetó a detalle. Pero el hecho de haberlo respetado a detalle no significa que el tabernáculo construido por Moisés era como la sustancia y la esencia de la verdad que Dios estaba revelando.
No, el tabernáculo era simplemente una figura de esa sustancia y esencia simbólico-profética de lo que Dios estaba mostrando por medio de esto. En profecía, en el Antiguo Testamento, hay algo que se conoce, no solo en el Antiguo, también en el Nuevo, y aún ahora, se conoce como profecía demostrativa. Demostraciones le llaman ahora, ¿no? Y ahí tenemos profetas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel se acostó tantos días sobre su costado izquierdo, tantos días sobre su costado derecho, para simbolizar las cautividades de Judá y de Israel. Y hacían actos proféticos. Lo importante no era el acto, sino la profecía que se anunciaba. Entonces lo importante del tabernáculo no es el tabernáculo en sí, sino la profecía que anuncia, el lenguaje espiritual que contiene. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces lo primero es que el tabernáculo es figura simbólica y profética del plan de la salvación. Amén. Dígalo conmigo. El tabernáculo de Moisés es figura simbólico-profética del plan de la salvación. Eso es lo que ellos debían concebir. Ahora, quiero que note, por favor, en los versículos 1 y 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Miren lo que dice el verso 2. Dice, hablando de Cristo, que Cristo dice es ministro del santuario, coma y pausa. ¿En qué santuario sirvió Jesús? Para comenzar, los sacerdotes que servían y que ejercían su oficio en el tabernáculo, primero debían ser legítimamente descendientes ¿de quién? De Leví. Y el sumo sacerdocio estaba reservado únicamente a la línea o al linaje arónico. ¿Y de dónde fue Jesús? No tenía nada que ver con Leví, porque Jesús nació de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo podía Jesús ser ministro de ese santuario? Pero aquí se le llama ministro del santuario. ¿Me explico? Entonces Jesús es realmente ministro del santuario. Lo único que este santuario del cual Jesús es ministro no fue el tabernáculo erigido por Moisés, tampoco fue el templo construido por Salomón o el reconstruido por Zorobabel. No fueron todos esos templos. En la Biblia hemos dicho que hay 8 templos, ¿verdad? Bueno, no vamos a hacer el repaso ahorita para no cargarlo demasiado con información. Pero sí debemos decir que Jesús es verdadero ministro del santuario, pero no de ese santuario, no de ese tabernáculo. Entonces, ¿de cuál santuario Jesús es ministro? Veamos después de la coma ahí, versículo 1 dice, verso 2, ministro del santuario y de aquel ¿qué dice ahí? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Wow, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que el tabernáculo que construye Moisés delante de Dios es un tabernáculo construido por los hombres. ¿Y quién lo construyó? Primero, el que llevó a la escritura todo el diseño, medidas, materiales y todo fue Moisés. Pero si usted revisa la Torá,
o sea, los primeros 5 libros, usted, específicamente el libro de Shemot, es decir, Éxodo, usted va a observar que Dios preparó por lo menos a 2 hombres para que dirigieran esa obra. Uno de ellos llamado Bezaleel y el otro llamado Aholiab. Y estos 2 hombres dirigieron a una serie de artesanos y expertos en dichos materiales para que construyeran la obra. En otras palabras, el tabernáculo era muy de Dios, era diseño de Dios. Dios lo mostró, Dios lo ordenó, Dios dictó materiales, Dios dictó todo. Pero al fin y al cabo, ese tabernáculo fue construido ¿por quiénes? Por hombres. Por hombres. Y por lo tanto, aquí, para hacer diferencia entre ese tabernáculo construido por hombres y el tabernáculo real y verdadero de Dios, se le coloca la palabra. ¿Cuál palabra tiene ahí, hermano? La palabra verdadero. Verdadero. Wow, quiere decir que el tabernáculo construido por Moisés no era el verdadero, era una copia. ¿Me explico? Era como una copia, era como una réplica, un machote, un diseño de lo que le fue mostrado en el monte. Pero había un tabernáculo verdadero. Ese verdadero es el importante, hermano. ¿Qué es lo importante? ¿El reflejo o lo verdadero? Dígame usted, ¿qué es lo importante? ¿El reflejo o el verdadero? ¿Ah? Cuando la esposa quiere dejarle ir al cacerolazo al esposo y está el marido viéndose en el espejo, ¿a qué le pega? ¿Al espejo? ¿Al reflejo? ¿O busca el verdadero? Es solo para que se rían, hermano, para que no se me duerman, por favor. O sea, lo que quiero es que hagamos diferencia entre reflejo y verdadero. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El reflejo o lo verdadero? Entonces, aquí se está diciendo que el verdadero tabernáculo es el celestial. Existe un tabernáculo celestial, y ese tabernáculo celestial es el verdadero, es el original. No es el que construyó Moisés, porque aparte el tabernáculo de Moisés tuvo su función y llegó el momento cuando fue desechado. Y en lugar de tabernáculo, David dijo: no, ya tabernáculo ya no, voy a construir templo. Y Dios le dijo: no, tú no me vas a construir templo, tu hijo me va a construir el templo. Y construye Salomón. Pero aún con todo, el templo de Salomón en el año 586 antes de Cristo fue profanado, fue destruido. Y luego, aproximadamente año 538, 39, dicen algunos, aproximadamente, lo reconstruye Zorobabel. Y aparentemente esa construcción llega hasta los días de Jesús, pero Tito, emperador romano, lo destruye en el año 70 después de Cristo. ¿Y a dónde está el tabernáculo construido por Moisés? ¿O a dónde están los templos judíos construidos por Salomón, por Zorobabel? ¿Dónde están? Se cumplió la profecía de Jesús. ¿Cuál era la profecía de Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Y en el 70 el templo fue totalmente destruido. ¿Qué quiere decir? Que era un tabernáculo imperfecto, porque era hecho por hombres. El valor que tenía nada más era simbólico o figurado. Anunciaba proféticamente lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? El tabernáculo de Dios que Dios diseñó y que se le mostró a Moisés. Ahora, lo importante de este tabernáculo que en el monte le fue mostrado a Moisés es el aspecto simbólico. Simbólico. De lo simbólico, Dios pasó a lo literal o a lo material. ¿Por qué? Porque el hombre es material. Y como somos materiales, Dios, conociendo que éramos materia,
Y que es más fácil para nosotros creer en lo que tocamos, en lo que palpamos, en lo que observamos, en lo que vemos. Entonces Dios dijo, bueno, les voy a dar a estos algo que miren, que toquen, días que celebren, fiestas que puedan celebrar, fechas que puedan celebrar, ofrendas que puedan sacrificar, para que por medio de todo eso entiendan que hay un lenguaje figurado, simbólico y profético. El problema es que no lo entendieron. No lo entendieron. O sea, la ceremonia puede ser importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Por eso es que la iglesia hoy en día no consiste en las paredes. A mí el templo que tenemos hoy no me gusta. Honestamente les digo, no me gusta. Y estoy inconforme con este auditorium. Yo le digo, Señor, ayúdame. Provéenos un terrenazo por ahí de unas cuantas manzanas, 14 manzanas. ¿Va? Ajá. El sueño de saber quién. Ajá. La pesadilla. El sueño que se convirtió en pesadilla. No, de eso no voy a querer. De eso no, ¿verdad, hermano? Pero que nos provee un terreno, que nos dé un local, algo. Yo cuando pienso en eso, yo me lleno de fe y me atrevo, hermano. Y yo digo, ¿por qué no un día de estos buscamos un buen terrenazo? ¿Ah? Busquémoslo para levantar ahí una galera y comenzar pues de cero, no importa, pero comencemos a hacer la obra. Ahora, el punto es que el local no es lo importante. No es lo importante. ¿Qué dijo Cristo? Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Y si 2 o 3 se reúnen debajo del capulín, ahí está el Señor. Allá en los Hechos de los Apóstoles dice que cuando Pablo llegó a Atenas, ya Grecia, dice que se iba al río. Ahí hacían la oración, en el río. O sea, el lugar es lo de menos. Pero muchas veces nosotros le ponemos importancia al lugar. Y hay gente, perdónenme, no quiero faltarle el respeto a nadie. Lo voy a decir con todo cariño, amor y respeto. Pero hay gente que le pone tanta preponderancia e importancia a lo que se toca y a lo que se palpa, que dicen, no, esta iglesia no me gusta, aquella me gusta porque aquella tiene un megatemplo con butacas, con aire acondicionado y pantallas LED gigantescas donde la gente ve las letras de la alabanza y un gran orquestón y un sonido exquisito, y se dejan ir por la materia, por la opulencia, aunque ministros con cabecita de cangrejo estén dirigiendo la obra. Entre comillas, pastores dice que son, pero tienen cabeza de cangrejo. Ahora, la palabra dice, la palabra de Cristo more en vosotros, pero en la cabeza de cangrejo no mora la palabra, mora otra cosa. Y hay muchos que se dejan ir por el armatoste, por el local, por el edificio. No, hermano, nosotros tenemos que buscar el ministerio. Eso es lo importante. Y para gloria y honra del Señor les digo con toda humildad, pero aquí Dios nos ha regalado un ministerio para gloria del Señor. Entonces, hermano, lo importante es lo espiritual. Ese es el punto. Ahora, repita conmigo, o más bien, el tabernáculo terrenal es figura del celestial. Es figura. Amén. Ahora quiero que leamos, que avancemos y leamos los versículos 3 y 4. Dice así: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ojo, ¿qué está diciendo aquí? Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que en el tabernáculo que construye Moisés se presentaban ofrendas, se hacían sacrificios,
y con toda propiedad se presentaban los sacerdotes a ejercer su oficio, teniendo algo que ofrecer: becerros, machos cabríos, tórtolas, palominos, dependiendo de cuál sea la ofrenda. Incluso habían ofrendas de cereales. Allá en Levítico 2 se conoce como la oblación, era una ofrenda de flor de harina. Bueno, en Levítico, del capítulo 1 al capítulo 6, usted va a encontrar las 5 grandes ofrendas: la ofrenda de el holocausto, va a encontrar la ofrenda de paz, va a encontrar la oblación, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, entre otras grandes ofrendas que habían ahí. La ofrenda de la expiación como tal. Ok, el punto es que dice aquí en el versículo número 4 que si Cristo estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya había una casta sacerdotal elegida por Dios, la casta levítica, arónica, para que ejercieran su ministerio, y aquí él no podía ser ministro. Pero entonces aquí hay una gran verdad, dígalo conmigo: el tabernáculo celestial tiene un solo gran y sumo sacerdote. Aquí el primer gran sumo sacerdote fue ¿quién? Aarón, hermano de Moisés. Pero Aarón se hizo viejo y murió, camino que todos llevan. Murió. Pero después que muere Moisés, queda de sumo sacerdote ¿quién? Su hijo Eleazar. Y la idea era así, en esa concatenación genética herencial, que los hijos fueran heredando el sumo sacerdocio. Ahí habría otras cosas que ver, porque hubo otras castas sacerdotales, pero eso tal vez para otro estudio. El punto es que el tabernáculo terrenal tuvo muchos sacerdotes, y todos los sacerdotes, acuérdense, que eran hombres comunes y corrientes, imperfectos, limitados, con bajezas, con rajaduras, que dice la Biblia que antes de ofrecer la ofrenda por el pueblo, primero que tenían que hacer: ofrecer por ellos mismos, porque no eran perfectos. Y no siendo perfectos, se hacía necesaria la sucesión sacerdotal. Moría uno, quedaba otro, moría uno, quedaba otro, y así era, así de imperfecto era el sacerdocio de el tabernáculo de Moisés, y posteriormente el templo de Salomón, y de ahí en lo sucesivo. Pero el tabernáculo celestial no tiene sucesores, sumos sacerdotes que sucedan. No, el tabernáculo celestial tiene un solo sumo sacerdote. Aleluya. ¿Y quién es ese solo y único, exclusivo sumo sacerdote? Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote, y no hay otro. Un sacerdocio perfecto. Tendríamos que hablar de la impecabilidad de Jesús. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Y aunque fue verdadero hombre, estuvo sujeto a nuestras limitantes humanas, a excepción de que él no conoció ¿qué? Pecado. No conoció pecado. Por lo tanto, ese sacerdote perfecto, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos a todos. Amén. O sea, el sacerdocio, hablemos solo por ejemplo del día de la expiación. Una vez al año
El sumo sacerdote tomaba la sangre de la víctima, entraba en el lugar santísimo y chorreaba la sangre en el propiciatorio, la cubierta del arca. Y Dios aceptaba el sacrificio y los pecados pasados de todo ese año quedaban cubiertos. Pero ¿qué sucedía? Que el siguiente año, a la misma fecha, otra vez tenían que ofrecer otro día de la expiación para cubrir los pecados nacionales, colectivos e individuales de un periodo que duraba ¿cuánto? Un año. Un año. Ahora, ¿cuánto dura la expiación de la sangre de Jesús? Dígamelo. ¿Ah? ¿Durará un año o 5 años? Algunos ya tienen 20 de estar en Cristo, otros tienen más, otros quizá menos. Pero esa ofrenda de Jesús es perfecta y eterna. Y no necesita estar ofreciendo todos los años, año con año, ofrendas de paz, ofrendas de por la culpa, por el pecado, oblación. No. Una sola ofrenda se presentó en ese santuario celestial una vez y para siempre. Aleluya. Entonces, el tabernáculo celestial tiene un solo sumo sacerdote. Su nombre es Jesús. Amén. Leamos por favor versículos del 6 al 12. Esta parte está un poco más larga. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mire qué lindo. Verso 6, subraye: mejor pacto, mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Es decir, si el tabernáculo de Moisés hubiese sido lo perfecto, con ese nos hubiéramos quedado. Pero como el tabernáculo de Moisés era imperfecto, ¿cuál era el perfecto? El perfecto era el que se le mostró a Moisés. Y de ese que se le mostró a Moisés, el construido por Moisés se convirtió en figura profética, porque el que se mostró que era el plan de la salvación todavía habría de venir. Amén. Entonces dice: ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dígalo conmigo: el tabernáculo celestial pertenece al nuevo pacto. El tabernáculo de Moisés era parte de lo que para hoy nosotros sería antiguo pacto o viejo pacto. Pero lo que se le mostró, el tabernáculo celestial, ese pertenece al nuevo pacto. Pero ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Cuando Moisés sube al monte Sinaí 40 días con sus noches, Dios escribe el resumen de su ley. Se dice, los estudiosos, que leyendo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cuáles son?
Bereshit, que es Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. 5 libros. Leyendo esos 5 libros, algunos estudiosos concluyen en que hay 613 mandamientos de Dios para su pueblo. 613 mandamientos de Dios para su pueblo. Esos mandamientos se pueden seccionar en 3 códigos. ¿Cuál es el primero? El código moral. Leyes que tienen que ver con la naturaleza, con la regulación, el freno, ¿verdad?, a la naturaleza humana. Código moral. El segundo código es el código civil o social, que son leyes de convivencia en la sociedad. Y el último de los códigos es el código ceremonial, que tenía que ver con el sacerdocio, tenía que ver con el tabernáculo, tenía que ver con las ofrendas y tenía que ver con las fiestas anuales de todo el pueblo. Ese es el código. ¿Código qué? Religioso. Ok. Entonces, esas leyes resumidas están escritas en el Decálogo. Decálogo es el nombre que también es muy conocido con la frase los 10 mandamientos. 10 mandamientos escritos en 2 tablas. Se supone 5 mandamientos en una tabla, 5 mandamientos escritos por el dedo de Dios en otra tabla. Pero ¿cuál es el problema? Eso, que las escribió en tablas. Entonces, cuando Moisés baja del monte, ve que el pueblo está en una algarabía, en una fiesta donde le habían metido lujurias y sensualidad y carne y mundo y pecado, y habían hecho idolatría, habían construido el becerro de oro, se habían pervertido. Dice que estaban jugando, y esa palabra tiene connotación de una fiesta perversa, pagana, la que estaban haciendo al pie del monte. ¿Y qué hizo Moisés? Quebró las leyes, las tablas que tenían el decálogo, las leyes de Dios. Luego Dios le dijo a Moisés que labrara de nuevo las tablas, y otra vez Dios volvió a escribir sobre tablas. Y esas segundas tablas, según el escrito sagrado, al final fueron introducidas en el arca del pacto o el arca de la alianza. El arca de la alianza tenía en su interior 3 cosas. 1, las tablas con el decálogo, las leyes de Dios, las tablas que Moisés bajó del monte, las metieron ahí en el arca. 2, tenía la vara de Aarón que había reverdecido. Y 3, tenía un poco de maná. Esas eran las cosas que estaban en el arca. El problema es que como la ley fue escrita en tablas de piedra externas al hombre, no había una obra al interior del ser humano. O sea, tenían la ley así, frente a sus ojos, pero no la tenían habitando en su mente, en su corazón, en su alma. No había una naturaleza que respaldara o secundara la ley espiritual. Y es lo que Pablo dice, que la ley es buena y la ley es espiritual. Pero dice, pero yo, hablando como judío, yo dice, soy carnal. Entonces este es el problema. Hallo que la ley era espiritual, pero como yo soy carnal, esta cosa es como el agua y el aceite. No se compaginan, no se llevan, no se mezclan, no son amigas. Entonces
Hallo, dice Pablo, que mientras existe esta ley espiritual, hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Esa ley por la cual nuestra naturaleza está viciada con la herencia de pecado y nos lleva cautivo a esa vieja naturaleza. Entonces la diferencia es que en el nuevo pacto Dios dijo: voy a volver a escribir mis leyes, pero ya no las voy a escribir en tablas, sino que ahora las voy a escribir ¿dónde? ¿Dónde? En el corazón. En el corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es el nuevo pacto. Es decir, ya no es sobre tablas de piedra, sino que ahora es mente y corazón. Es decir, es una obra al interior de nosotros. Nosotros esto lo conocemos de la manera que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, esta cosa es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace? Primero el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Y dice que multitudes venían confesando sus pecados a Dios. Entonces, eso nosotros lo conocemos como conversión. El otro término bíblico es nuevo nacimiento, en el que el Espíritu Santo nos toma del olivo silvestre del mundo, nos corta como pámpanos de un olivo inservible y nos inserta en el pámpano, en la raíz verdadera. Y ahora, siendo olivos silvestres, ya pertenecemos al buen olivo y nos alimentamos de la savia exquisita, pura y eterna del buen olivo. ¿Quién es el buen olivo? Cristo. Y entonces dice la Biblia que nosotros fuimos tomados por el Espíritu Santo y fuimos adoptados. La adopción espiritual es que fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo. Nos injertaron en el cuerpo de Cristo. Y ahora somos iglesia. Somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Somos uno con Él. Aleluya. Y entonces ahora, por el nuevo nacimiento, dice la palabra más, que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y se nos dio, según Juan en la primera carta, una simiente nueva, un nuevo hombre, dice Pablo en sus epístolas. Entonces, en efecto, ahora pertenecemos al nuevo pacto. Nuevo pacto. El tabernáculo celestial habla del nuevo pacto, pertenece al nuevo pacto. Prefiguraba estas maravillosas verdades eternas del Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Así que estamos en el mejor tabernáculo, hermano. No, nosotros no necesitamos ponernos una cosa aquí en la cabeza, ¿verdad? El kipá y el manto aquel, el talit, y cantar Alá, la jarra, alá, la jarra, alá. No, ya no. Ya no. No necesitamos ni cantos hebreos, ni aprender hebreo. No. Cianantillo podemos con el español, que ya ni español es, ¿verdad? Lo tenemos tan mezclado y contaminado. Pero con todo, Dios nos entiende. Dios nos entiende. Y Dios nos provee la luz y la revelación para que creamos en aquel que es el verdadero. Así que usted no tiene que andar deseando: ay, yo voy a averiguar a ver si soy de descendencia judía. Y allá andan un montón buscando su genealogía judía, jurando que son sefarditas, que tienen raíces de los judíos españoles, y que cuando España conquistó, ahí venían los sefardíes judíos a habitar las Américas. No, hermanos, si nosotros cara de pipiles tenemos. O sea, de judíos no tenemos nada. Tal vez julgandillo era usted, ¿verdad? Pero de judío usted no tiene nada, ¿no? Bien lo dijo aquel profeta: tú te la picas de judío, pero de judío no tienes nada. Aleluya. Hermanos amados, leamos el último verso. Versículo número 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece
está próximo a desaparecer. En cierto año allá atrás, los servidores de la iglesia, impulsados por la coordinadora de diaconisas, recogieron una mega ofrenda y después me llegaron con el chambre a mí, ¿verdad?, que habían recogido más de $500, porque me querían sorprender y dar un regalo, y me dieron una camisa de seda. Ahora la pregunta es, eso no costaba $500, era carita, ¿verdad?, pero no costaba. Entonces lo demás, ¿qué se hizo? Yo todavía estoy averiguando qué se hizo lo demás, ¿verdad? Ajá. Pero lo que quiero decir es de que esa camisita, hermano, no pasaba un año y 2 años y me gustaba tanto. Era mi camisa de lujo, ¿vea? Cuando me invitaban a reuniones así en hoteles, yo llegaba con mi camisita, ¿vea?, bien bonita. Pero con los años se desgastó. Yo quisiera tener pero no, el cuello, mire, todo se me deshiló. Se envejeció la camisa, y por mucho que me gustó, tuvo que desaparecer. Entonces eso es lo que dice aquí, que así como todo lo que se envejece, el antiguo pacto se dio por viejo, y lo que se da por viejo, que dice aquí, tiene que desaparecer. Ojo, ¿qué significa eso? Que para la iglesia cristiana el culto judío es algo que para nosotros que desaparezca, hermano. En el culto judío se guardaba el sábado, en el culto judío había una dieta levítica, usted no podía comer ciertos animales y tenía que andar buscando entre animal limpio, impuro, puro, impuro y todo eso. Pero esa es ley judía y eso fue dado por viejo, y lo que se da viejo que desaparezca. O sea, a nosotros lo que nos interesa es el nuevo pacto, el nuevo. Entonces, mientras el antiguo pacto es viejo y tiene que desaparecer, el nuevo es eterno. Entonces estamos en el pacto eterno, hermano. ¿Qué más queremos? Estamos en el eterno pacto de Dios. Y estas son esas grandes verdades que nos enseña el tabernáculo celestial. Amén. ¿Entendemos ahora esto del tabernáculo celestial? El tabernáculo celestial es el plan perfecto de Dios, el plan de la salvación, del cual el tabernáculo construido por Moisés, que era terrenal y material, era solo figura y sombra. Era una figura simbólica, profética, que anunciaba el plan de Dios que se habría de cristalizar o hacer realidad en el tiempo y espacio del cronograma de Dios a favor del mundo. Oremos a Jesús. Padre, gracias por concedernos, Señor, estudiar tu palabra. Hemos, Señor, comprendido que el tabernáculo celestial habla del nuevo pacto y nos revela verdades eternas. Hemos entendido, Señor, que el tabernáculo construido por Moisés fue lindo, fue bello, fue hermoso en su tiempo, cumplió su función, pero era nada más figura y sombra, figura profética, simbólica de lo que habría de venir. Ahora, Padre, estamos en Cristo, estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en esta gracia, siendo fieles para gloria y honra de tu santo nombre. Apártanos del mundo, apártanos del pecado, apártanos de las tinieblas, apártanos de contaminación. Concédenos vivir siguiendo la paz y la santidad, sin la cual, dice tu palabra, nadie te verá. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Muchas gracias a usted que ha estado con nosotros. Le invitamos a estar pendientes los martes, los jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que nuestro amado Jesús le bendiga.